Saludos, les voy a platicar sobre los primeros puntos que hay que desarrollar en el proyecto sociointegrador. Específicamente dentro de la fase 1, lo que es la exploración inicial, la reseña histórica y las dimensiones y potencialidades. Nos disponemos entonces a emprender la investigación y para ello es importante considerar el artículo 6 del Reglamento para la elaboración y presentación de los proyectos sociointegradores y sociotecnológicos de los Programas Nacionales de Formación, PNF, que lo pueden revisar en el Manual del Proyecto Sociointegrador y Sociotecnológico de los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui. El artículo en cuestión expresa que el proyecto sociointegrador o sociotecnológico es un aporte significativo a la solución de problemas vinculados al área profesional y de las comunidades u organizaciones que son sujeto y objeto de estudio y que deben cumplir con el propósito o tema generador por trayecto, enmarcada en una línea de investigación coherente y vinculada con el mencionado propósito. Esto es importante precisar. Su tema de investigación debe estar coligado, en este caso, al área de la contaduría pública, porque ese es el título al cual están optando y por el cual se están formando. Además de vincular al área profesional, también deben relacionarse al territorio social objeto de estudio, llámese comunidad, llámese organizaciones, donde los actores pueden ser empresas públicas, empresas privadas, consejos comunales, instituciones sin fines de lucro, entre otros. Es decir, un abanico de posibilidades donde se puede desarrollar un proyecto sociointegrador. Siguiendo con la revisión del artículo, se menciona las líneas de investigación. Acá les presento las asociadas a los campos de conocimiento referidos y vinculados a los proyectos del PNF en Contaduría Pública. La primera línea, control contable en las entidades públicas y privadas. La número 2, mejoramiento de los procesos contables relacionados con la producción, comercialización y distribución en empresas de producción social. La línea 3, modelo de gestión contable financiero que fomenten los valores humanísticos y la ética del nuevo ciudadano. 4, fortalecimiento y modernización del régimen tributario venezolano. Y la línea 5, fundamentación epistemológica de la contabilidad como ciencia. Estas líneas las pueden revisar en el documento rector del PNF en Contaduría Pública, donde se profundizan sobre su estructura. Ahora bien, en cada programa de formación se debe ubicar en el tema generador que le corresponde, de acuerdo al trayecto. En el caso del trayecto 4 le concierne desarrollo de las nuevas tendencias en la gestión contable financiera. Por ejemplo, si el tema que delimitan el título de su proyecto es lineamientos administrativos para el cumplimiento de los deberes formales del IVA en la empresa Servicios Ángel Compañía Anónima, si su trayecto es el 4, entonces no corresponde, no cumple con el tema generador del trayecto 4, que es, repito, el desarrollo de las nuevas tendencias en la gestión contable financiera. Corresponde en tal caso es al trayecto 1. Por eso es necesario siempre ubicarse en cuál trayecto están desarrollando su proyecto. Ya con base en todo lo planteado, ya con la comunidad o entidad definida, seleccionada, donde van a desarrollar el proyecto, se prepara la primera fase, donde tenemos como primeros aspectos la exploración inicial, la reseña histórica y las dimensiones y potencialidades, que es el interés de este video. En la exploración inicial, sirve de base para conformar el proyecto de investigación para el diagnóstico, ya sea de la comunidad u organización, sujeto y objeto de estudio. Se utiliza básicamente la información existente con referencia a los actores específicos, las características, actividad económica, modo de estructura, información que sea suficiente y necesaria. No agreguemos algo que no aporte a su investigación.
Es decir, que estos datos que aporten sea para la comprensión de cualquier lector sobre el territorio social, el cual es objeto de estudio. ¿Okay? Algo importante en la exploración inicial es presentar el sustento de cuáles mecanismos se utilizaron para levantar esa información, cómo se obtuvo esa información. Por ejemplo, si se utilizó la técnica grupo focal con los miembros o actores sociales, debe estar la evidencia de cómo se manejó ese grupo focal en esa exploración inicial. En caso de utilizar una entrevista informal o una observación directa, debe quedar expuesto cómo la desarrollaron y los instrumentos utilizados, llámese guión de entrevista, lista de cotejo, entre otros instrumentos, dependiendo del medio, de la técnica que utilizaron para recoger la información en la exploración inicial y poder así levantar la información desde la fuente viva. Con respecto a la reseña histórica, comprende lo que es caracterizar el territorio social desde su fundación hasta hoy día, cómo ha evolucionado. Igual que en el punto anterior, presentar una información que sea suficiente y necesaria para la historia, no desarrollar 10 páginas de reseña histórica como tampoco apenas un párrafo. La idea es hacer un compendio adecuado que cumpla con mostrar desde la creación hasta el presente. Revisar si van a incluir aspectos que ya están dentro de otro punto, en el caso de las dimensiones, porque ahí se especifican aspectos particulares y como los vamos a abordar en las dimensiones, no vamos a hacer un doble contenido. Entonces hay que revisar bien qué es lo que van a incluir dentro de la reseña histórica. Ahora corresponden las dimensiones y potencialidades. Las dimensiones no son más que la noción en sí del territorio y con lo que ella cuenta para desarrollar su objeto social, su actividad económica y cómo se ajusta y cómo beneficia al contexto donde se encuentra inmersa. Las dimensiones físico-espaciales conciernen al espacio geográfico o domicilio fiscal donde se encuentra ubicada la entidad, con qué limita, cómo es su estructura física, sus dimensiones y características. Las dimensiones demográficas están enfocadas hacia la población total de la comunidad u organización objetivo. Si lo van a realizar en una empresa, por ejemplo, entonces es la cantidad de trabajadores, disgregándola por sexo o por niveles, si hay cuántos obreros, cuántos técnicos, si hay personal administrativo. En fin, en esta dimensión se refiere al talento humano de la empresa. En cuanto a las dimensiones políticas, hace referencia a la organización y su vinculación con la comunidad del entorno o con los entes públicos, como la alcaldía, por ejemplo, entre otros. Las relaciones con entes públicos dentro de esa coexistencia como parte de su dinámica como empresa. En las dimensiones económicas, este aspecto engloba los recursos de sustentación, su recurso patrimonial. Es sobre la entidad, si es privada o si es pública, qué tipo de capital tiene y cómo está distribuido, o si bien si depende del situado territorial. En las dimensiones culturales, refiere a si tiene un lineamiento sobre actividades culturales y de qué tipo dentro de sus espacios. Porque claro, a nivel mundial o a nivel nacional tenemos fechas importantes que celebramos, Navidad, Carnaval, Día de la Madre. Acá en el Tigre muchos celebran el Día de la Virgen del Valle. En fin, no es mencionar todas las tradiciones o fechas que celebran en el país o a nivel mundial o quizás dentro de la comunidad, sino cómo esa organización, cómo ese territorio social en particular celebran o desarrollan distintas actividades culturales. Por ejemplo, si en Navidad todos los años hay organizaciones que hacen actividades específicas, especiales para sus trabajadores, un agasajo, comida, actividades recreativas, deportivas, entonces eso es recurrente, ¿verdad? Eso es parte de sus lineamientos de actividades culturales, entonces lo pueden desarrollar así. Si no hacen ningún tipo de actividades,
simplemente lo plantean, lo exponen, que no tienen establecido algún lineamiento en particular sobre actividades culturales. En relación a las dimensiones ambientales, estas están enfocadas a las políticas ambientales que posee la entidad. Si las tiene, por supuesto, deben explicarlas y si tienen algún problema de tipo ambiental. Hoy día hay muchas empresas, muchas organizaciones que parte de su lineamiento es promulgar, así como una política de calidad, también despliegan una política ambiental. Sobre todo en el presente, donde estamos encausados en cuidar a la naturaleza, cuidar nuestro medio ambiente, y es exigencias en las entidades desarrollar programas para promover en sus trabajadores y parte del compromiso como territorio social sobre estas políticas ambientales. Por último, las dimensiones potenciales es sobre el territorio social y qué genera él para la comunidad, para el contexto social donde se encuentra inmerso. Por ejemplo, la tasa de empleo que genera o puede generar. Acá también se pueden presentar las contribuciones o beneficios que acorde con sus actividades económicas tiene ese territorio dentro de su entorno comunitario. Con esto culmino este primer video, no sin antes recordar que esto es un proyecto que se hace en equipo, que se desarrolla grupalmente. No obstante, para lograr el éxito, cada uno de los participantes debe demostrar el compromiso individual, tanto así que va a trascender a los resultados de sus avances en su proyecto final y al momento de defenderlo. Saludos y bendiciones.